Buenos días, mis niños. Espero hoy sea un día maravilloso para todos ustedes y bendecido para todos ustedes y todas las personas que los rodean. Para iniciar la clase de hoy de Ciencias Naturales, vamos a conocer un poco más sobre los recursos naturales. ¿Por qué son indispensables en nuestra vida los recursos naturales? ¿Para qué nos sirven? ¿Y por qué debemos cuidarlos? Así que prestemos mucha atención y vamos a conocer un poco más sobre estos recursos tan maravillosos que nos presenta la naturaleza. Primero que todo, ¿qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que utilizamos nosotros, los seres humanos, para nuestras necesidades. ¿Sabes cuáles son estos recursos y por qué son tan importantes para el hombre? ¿Saben? Vamos a conocer por qué son tan importantes y para qué debemos cuidarlos. ¿Cuáles son estos recursos? Como ustedes saben, los recursos naturales los encontramos en el agua, en el suelo, los árboles, las frutas, las verduras. Las personas usamos todos estos recursos naturales para transformarlos y usarlos como recursos para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros bebemos el agua lo utilizamos para beber, para hidratar nuestro cuerpo, la utilizamos también para limpiar, para poder cocinar nuestros alimentos y para muchas cosas más, ¿cierto? También utilizamos nosotros el suelo para la agricultura y la ganadería. La agricultura es una técnica indispensable para poder satisfacer la necesidad de la alimentación en el ser humano. Nosotros sin los árboles, sin las verduras, sin las carnes, como la ganadería, no podríamos alimentarnos de una manera adecuada. Entonces, por esto es indispensable estos recursos naturales. Además, recordemos que la madera o la leña de los árboles es indispensable para el ser humano, ya que con ella muchos de los hogares aún todavía cocinan con este implemento, pero también nosotros como estudiantes o a todas aquellas personas utilizan el papel para escribir o dibujar cosas importantes. Recordemos que el papel, que es un elemento básico para nosotros, proviene de los árboles. Entonces debemos hacer un buen uso de todos estos recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Recuerden que en la naturaleza existen dos tipos de recursos naturales: los recursos renovables y no renovables. ¿Cómo así, profe, que recursos renovables? Vamos a ver qué significa la palabra recursos renovables. Esos recursos renovables son aquellos que tienen un proceso en el cual se regeneran, se renuevan con cada ciclo nuevo. Aunque aún el uso sea excesivo, estos pueden llegar a extinguirse en tiempos muy remotos. Sin embargo, tenemos que cuidar estos recursos naturales, que a pesar de que se regeneren, se reintegren, se vuelvan nuevamente a generar, debemos cuidarlos y protegerlos. Recuerden que uno de estos recursos renovables es el agua, el sol, el aire, el viento. Recuerden el ciclo del agua, que es un ciclo que se renueva día a día, pero para eso necesitamos tener nuestras aguas limpias. El aire debe estar limpio, libre de contaminación, ¿cierto? También la producción agrícola, quiere decir la siembra, es un recurso que se renueva cada cierto tiempo, pero para esto necesitamos suelos fértiles y libres de contaminación. Entonces, por eso es importante no contaminar nuestro ambiente. Los recursos no renovables. ¿Cómo así que no renovables? Los recursos no renovables, son aquellos que son limitados. O sea, hay una cantidad específica en cada región. Por lo menos. El ritmo de extracción, por ejemplo, de los minerales, los gases, el petróleo, que son los elementos que hacen parte de los recursos no renovables, son recursos que utilizamos en el día a día para cocinar, para echarle combustible a nuestro vehículo y poder trasladarnos de un lugar a otro. Estos son recursos que no son renovables, no se renuevan. En algún momento tendrán que acabarse, aunque existe en nuestro planeta Tierra grandes cantidades de estos productos. Por eso es indispensable saber aprovecharlo. Pero
¿Cómo cuidar estos recursos tan importantes y vitales para el ser humano? Pues sí, mis niños, debemos aprovechar y cuidar estos recursos que nos brinda la naturaleza. Una de las formas más efectivas de cuidar del medio ambiente y de sus recursos es evitando la contaminación y la producción de nuevos bienes. Por ello, te aconsejo que sigas estas 3 reglas en tu casa. ¿De qué se tratan estas 3 reglas? Se llama el uso de las 3 R's. La primera R es reduce. Sí, mis niños. Hay que minimizar todo lo que podamos. Minimizar el consumo diario de bienes y gastos de energía. Por ejemplo, apago las luces cuando no las estamos usando. Aprovechemos la luz del sol cuando la tengamos. También podemos aprovechar las bolsas reutilizables. No gastemos bolsas plásticas que después vamos a desechar a la basura y contaminar nuestros suelos y nuestros ríos. La segunda R es reutiliza. Muy bien, antes de desechar un producto que puede tener otros usos, dale otra oportunidad. Asimismo, intenta optar por productos que pueden tener más de un uso. Por ejemplo, utilicemos servilletas de tela en vez de servilleta de papel. La servilleta de tela la podemos lavar y utilizar varias veces. En cambio, la de tela la utilizamos y de una la desechamos. Y esto involucra una gran contaminación en nuestro ambiente y en nuestra naturaleza y que produce que tengamos estos recursos que tanto nos satisfacen a nosotros los seres humanos por un tiempo mucho más corto. La tercera R es recicla. Recuerden que debemos separar nuestros desechos en canecas o dispensadores diferentes. Los que podemos reciclar, como los plásticos, los cartones y los vidrios, en un contenedor, y los orgánicos en otro contenedor. Los metales y tóxicos van en otro contenedor. Es importantísimo reciclar porque con esto evitamos que nuestros ríos, nuestros suelos, nuestro aire se contamine y podamos vivir por mucho más tiempo. Estos son algunos de los consejos que yo les traigo para que en casa, junto con mamita, junto con nuestros familiares, comentemos esta situación y podamos ayudar a mantener nuestro ambiente limpio y podamos disfrutar de estos recursos tan indispensables. Recuerden que si malgastamos el agua, que si la contaminamos, nos podríamos quedar sin vida. Nos podríamos morir todos porque no tendríamos qué consumir, ni cómo lavarnos, ni cómo limpiarnos. Entonces, reduce energía. Recuerda que cuando no estemos usando los aparatos electrónicos o no necesitemos la luz, podamos apagarlos y utilizar la luz solar. Uso y consumo del agua, que sea moderado. Utilizar ecobolsas y no disminuir el uso de las bolsas plásticas. Podemos reciclar los residuos orgánicos, podemos reciclar el papel, el cartón, el vidrio, la madera o la ropa. Y podemos reutilizar los envases, las botellas y las ecobolsas. De mis niños, los invito para que juntos podamos dar nuestro granito de arena a tener un mundo más limpio y más sano y poder aprovechar por un largo tiempo estos recursos tan indispensables. Un abrazo, mis niños, y vamos a continuar reforzando el tema.